Dos valores sobresalientes para la nueva generación que entrará a Canaán: la fuerza y el valor. Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia en un año. Corresponde a la meditación del lunes 8 de abril. Soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que podamos compartir en esta ocasión nuestra lectura de la palabra de nuestro Dios. Solemos usar la expresión, de acuerdo al sapo, es la pedrada. Y esto quiere decir que dependiendo aquello que tenemos enfrente, va a determinar la estrategia para lograr nuestro objetivo. Para poder entrar a Canaán había dos valores fundamentales que requería Josué y el pueblo: fuerza, fortaleza y valor. Fuerza y valor. En tu circunstancia, en mi circunstancia, en nuestro tiempo, tendremos que pensar cuáles son los atributos que se requieren para poder alcanzar los objetivos que Dios ha puesto frente a nosotros. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios por la bendición que nos concedió de celebrar los 25 años de la Iglesia Bautista Jezreel en Cancún, Quintana Roo. Fue un tiempo de alabanza, de gratitud, de escuchar la palabra para nosotros, de reconocimiento, de compañerismo. Y le hemos pasado, gracias a Dios, muy, muy contentos. Así que gracias al Señor. Sin duda que esa es la mejor forma de decir la conclusión del día de ayer. Gracias al Señor. Pero seguimos adelante en este lunes 8 de abril con nuestra lectura de la palabra del Señor, y como cada lunes, pues hacemos un pequeño repaso de lo que correspondió que leyéramos el día domingo, que no tenemos meditación grabada, aunque tenemos la lectura asignada para ese día. Así que vamos a continuar con el resumen. El domingo nos correspondió leer Deuteronomio 31:1 al 32:27, Lucas 12:8 al 34, Salmo 78, 32 al 55 y Proverbios 12:21 al 23. En el pasaje de Deuteronomio llegamos a los acontecimientos que habría que experimentar Israel para que Moisés compartiera su estafeta y heredara su liderazgo a alguien más. Habían sobresalido dos personajes en la historia de los acontecimientos que vivió Israel: Josué y Caleb. El Señor designó a Josué como el heredero. Él habría de continuar con la tarea de conducir al pueblo hacia Canaán. Déjeme decirles algo interesante. No es muy común que en el liderazgo se piense en el momento oportuno y la persona idónea para compartir la estafeta. Y no es fácil, porque a veces hay graves errores que se cometen cuando se comparte la estafeta a quien no se debe y en el momento en que no es oportuno. Así que hacerlo a quien se debe y en el momento oportuno se requiere una gran sabiduría.
Hace algunos meses fui testigo de la herencia, el ministerio pastoral de un reconocido ministro del Evangelio en el mundo de hoy, que con tiempo hizo todo un esfuerzo por preparar, buscar, seleccionar y formar a alguien que vendría a reemplazarlo en su liderazgo. Aún tiene mucho que dar, pero él consideró que era el momento oportuno para hacerse a un lado y dejar ese espacio para otros. Pero también he podido atestiguar compañeros míos pastores que prácticamente han muerto en el púlpito y han mantenido su ministerio hasta el último suspiro. ¿Cuál sea el mejor modelo? Pues como decimos al inicio de este día, conforme al sapo, la pedrada. Cada ministerio tendrá la forma adecuada para que continúe un legado, continúe un trabajo y no que todo lo que se ha logrado se venga hacia abajo, cuando no ha habido el tino para preparar la sucesión. Y en esa sucesión, Moisés ha creído prudente, de acuerdo a lo que el Señor le ha indicado, que él debe de leer una poesía, un canto, en donde el Señor, en pocas palabras, advierte del peligro terrible que implica para Israel olvidarse de su Dios y cuáles serán las consecuencias que tendrá. De hecho, para la lectura de hoy lunes continúa la poesía. En Lucas 12, Jesús habla de la obra del Espíritu Santo y la persona y el gran peligro de confundir la obra de Dios con la obra del enemigo. Ese pecado, dice Jesús, nunca se podrá perdonar cuando se blasfema en contra del Espíritu Santo, que quiere decir que lo que es de Dios es del diablo y no creer en la obra del Señor. También en este pasaje de Lucas se intercala el mensaje acerca de la avaricia y el peligro de la avaricia, poniendo como un valor superior la vida. Y también, más que preocuparnos por acumular riqueza en esta vida, preocuparnos por el mayor tesoro, que es el reino de Dios. Me llama la atención que en el Salmo se usa una expresión que me ha estado rondando los últimos días en cada texto que estudio o mensaje que preparo. Dios como roca y Dios como altísimo. La roca es nuestro Dios y Él es altísimo, que significa su grandeza, su poder y su santidad. Finalmente, en ese resumen del domingo, Proverbios 12, 21 al 23, dice el texto de sabiduría que el Señor se deleita en los que dicen la verdad, pero los sabios no hacen alarde de su conocimiento como hacen los necios y los insensatos. Bien, este día ya sé que tú leas el texto después de la meditación o lo leas antes de la meditación. Hoy Deuteronomio 32, 28 al 52, continúa con el cántico de Moisés. Al final del cántico, aunque es un pasaje lleno de advertencias sobre lo que significa abandonar al Señor y testimonios de cómo Israel lo ha hecho, dice el pasaje que el Señor va a limpiar la tierra de su pueblo. Es esperanza. Aunque ha sido terrible, el Señor tiene tanta paciencia y poder para limpiar la tierra de su pueblo. Israel debe atender lo que se ha leído, lo que se ha dicho, debe tomar en serio las advertencias, porque serán terribles sus consecuencias de no hacerlo. Finalmente, el Señor le dice a Moisés, Moisés, súbete al monte porque lo único que te voy a permitir es que veas la tierra prometida. Y eso será todo para ti, ver la tierra. No podrás tú poner tu pie en Canaán. Esa fue la escena final de este gran siervo de Dios, Moisés. En Lucas 12, 35 al 59, continúa Jesús dando mensajes. En esta ocasión habla acerca de siervos que estén vigilantes, que estén atentos, para que cuando llegue su Señor puedan tener su recompensa. Es un llamado a estar siempre alertas,
a la presencia de nuestro Dios y especialmente su regreso como el Mesías de Israel, su segunda venida. También en este contexto de estar prevenidos, Jesús dice que al que mucho se le da, mucho también se le demanda o se le pide. Por eso hay que estar muy duchos para interpretar los tiempos presentes y entender lo que Dios está haciendo, porque en lo que Dios hace, somos responsables para entregarle muy buenas cuentas a nuestro Dios. Continúa el Salmo 78 y no es más que la reiteración. El pueblo ha continuado desobedeciendo las leyes del Señor y esto es terrible, porque las consecuencias son terribles para su vida. En Proverbios 24, perdón, correcto. En Proverbios 12:24 dice la sabiduría de Israel que trabajar duro implica llegar a tener un liderazgo. Eso es muy importante hoy, que el liderazgo se finca a veces en el carisma, en la publicidad, en la manipulación, en el atractivo, pero el verdadero liderazgo se sostiene en el trabajo duro. Porque si uno es flojo, va a acabar siendo un esclavo, dicen los proverbios. Tomemos nota y tengamos un espíritu de trabajo. Bien, este próximo 20 de abril tenemos la reunión de grupos en Jezreel. El de jóvenes se reúne ahí mismo a las 5 de la tarde, el 20, y el de mujeres a las 9 de la mañana también, el mismo sábado 20 de abril. Todos son invitados, todas son invitadas. Aprovechen estas reuniones para poder cultivar sus relaciones fraternales e invitar a uno más para que conozcan al Señor. Ya empezamos esta serie, empezamos el domingo 7, continuamos el 14 de abril con la serie Un bálsamo para el alma. Creo que es hermosísimo. Los salmos escogidos. Empezamos con el Salmo 90 y qué bendición poderlo compartir el domingo y también lo hicimos en la tarde con otro salmo. Así que bendito sea el Señor por ello. Seguiremos con esta pregunta básica. ¿Cómo te sientes hoy? Y cómo la palabra es un bálsamo para tu corazón. Mucho ánimo, seguimos adelante. Estamos en la primera, prácticamente segunda semana de abril, llenos de entusiasmo. Seguimos adelante con muchas cosas por hacer y con muchas tareas que emprender. Por lo pronto, que Dios te dé una semana muy bendecida y por aquí nos vemos el día de mañana a la hora en que tú puedas comunicarte, conectarte y en la red que también sea de tu preferencia.